La minería es una de las profesiones más peligrosas del mundo, y aunque los avances en tecnología y protocolos de seguridad sin duda han aliviado la carga que soportan estos trabajadores, sigue siendo un esfuerzo audaz y agotador, donde ocurren accidentes y tu seguridad nunca es 100% garantizada. Pero la minería también es una profesión menos común en los Estados Unidos hoy en día, con minas que incorporan más tecnología y menos trabajo manual en general, pero no siempre fue así. En el siglo XIX y principios del XX, las empresas mineras empleaban a cientos de miles de trabajadores en todo el país. Antes de que la maquinaria grande pudiera extraer pozos de superficie y maniobrar explosivos a gran escala desde una distancia segura, la minería se realizaba manualmente por equipos de miles de trabajadores que trabajaban como esclavos en la oscuridad, excavando en busca de recursos preciosos como el carbón o la piedra caliza. Todo mientras se les pagaba mal, con exceso de trabajo y continuamente en peligro. Las minas eran operadas por empresas mineras que a menudo se quedaban con una gran parte del sueldo de los mineros. Una cuenta de 1902 de cheque de pago de un minero de carbón reclamaba un salario diario de $1.6 por turno de 10 horas. Incluso cuando se ajusta a la inflación actual, eso solo resulta $4.50 por hora, que está por debajo del salario mínimo de los Estados Unidos. Y parte de ese dinero se grabaría o se entregaría a la empresa para proporcionar vivienda a las familias de los mineros en los pueblos de la empresa ubicados junto a las minas. Si bien algunas empresas eran mejores que otras en términos de seguridad, sindicalizarse y exigir mejores salarios o condiciones estaba mal visto, y siempre existía el riesgo de que la empresa te expulsara de la ciudad si te atrapaban intentando hacerlo. Debido a la demanda y el costo de vida, niños de tan solo 9 años trabajaban en pozos de minas en condiciones extenuantes. Este trato fue una fuerza impulsora para que se crearan leyes sobre el trabajo infantil. Y lo peor de lo peor, los accidentes en las minas eran demasiado comunes a principios del siglo XX. La minería implicaba el uso de explosivos para excavar nuevas secciones de roca para extraer, y si algo salía mal, podría haber resultado en un derrumbe, el colapso total de un túnel minero o la roca circundante, donde docenas o potencialmente incluso cientos de mineros podrían resultar heridos o algo peor. Había que trabajar en completa oscuridad salvo por unas pocas antorchas bien colocadas, empujar miles de kilos acumulados de materiales todos los días, lidiar con el riesgo siempre presente de una fuga de gas, que podría asfixiar a los trabajadores en un pozo estrecho, o incluso provocar una explosión al entrar en contacto con los materiales utilizados durante la voladura. En 1917 se registraron 2.696 muertes en la minería del carbón por diversas causas, y ese fue solo un año de muchos. La clandestinidad se ha cobrado innumerables vidas como resultado de la codicia humana, que prioriza las ganancias y la producción material sobre la seguridad. Es un área de la naturaleza con la que nunca debimos interactuar, y la gran cantidad de cosas que pueden salir mal en una operación minera lo demuestra. Con toda esta muerte, peligro y oscuridad, no es de extrañar que la industria minera sea el centro de una anomalía espeluznante que llamó la atención de la Fundación SCP. Hoy, en SCP Explicado, echaremos un vistazo a SCP-2951, una anomalía a la que se le ha dado el escurridizo nombre en clave de 10.000 años. Como lo indica el nombre del canal, todo se explicará a su debido tiempo. El año es 1944. La cantera Lemon, una mina de piedra caliza ubicada cerca de Guthrie, Indiana, es como muchas otras del país. Es propiedad de B.G. Hodley Mining Group, una compañía que pronto se encontraría con una mina menos para administrar y mucha información para encubrir y destruir. Hasta ahora la operación se desarrollaba sin problemas, con los depósitos de piedra caliza de la cantera proporcionando ricos lechos de materiales para exportar y vender. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. El 23 de agosto de 1944 ocurrió un terremoto directamente debajo de la cantera Lemon. La actividad sísmica en Indiana es bastante extraña, debido a la sólida base de piedra caliza del área y la falta de fallas, pero estaba a punto de volverse mucho más extraña. Naturalmente, la empresa envió un equipo de exploración para evaluar los daños de la estructura, temiendo que sus depósitos de piedra caliza se derrumbaran o se destruyeran en el proceso. 3 horas después, el equipo regresó a la superficie e informó que un importante túnel de acceso se había derrumbado por completo. El túnel era una sección necesaria del pozo de la mina, y los supervisores de la empresa no podían permitirse perderlo, por lo que se ordenó a un equipo más grande de trabajadores que limpiaran los escombros del túnel usando sus manos y toda la maquinaria grande que pudiera caber. Durante esta operación ocurrió otro extraño terremoto que provocó el colapso de un túnel detrás del equipo que limpiaba el túnel de acceso. La cantera entró en pánico. Se envió otro equipo para retirar los escombros e intentar liberar al equipo de limpieza inicial. Después de 4 horas de trabajo incansable tuvieron éxito y el equipo de limpieza se salvó, pero el túnel de acceso original estaba aún bloqueado. Esto es cuando se pone extraño.
El equipo también informó que, debido al movimiento del terremoto en la caverna, se abrió un nuevo túnel, uno que no había sido excavado por el grupo minero y que no figuraba en los registros de la empresa. Durante la exploración de este túnel recién descubierto, se describió que estaba cortado suavemente y descendía en una ligera pendiente. La empresa minera especuló que esto pudo haber sido un túnel excavado por un grupo minero antes de la compra de la cantera por parte de B.J. Hodley, que no se registró correctamente. Esperaban que se conectara con el túnel principal aún bloqueado, por lo que reunieron a otro equipo de 23 hombres para usar el nuevo pasaje para acceder a la parte trasera del bloqueo y determinar si el uso de explosivos para lograr el reingreso en el túnel bloqueado era viable. Y aquí es donde los detalles de la historia se quedan cortos. Algún tiempo después hubo una tercera ronda de actividad sísmica, esta vez colapsando el túnel de entrada de la mina. Durante los siguientes 3 días, los equipos en la superficie retiraron los escombros que cubrían la entrada, y los supervisores intentaron comunicarse con los hombres que se encontraban bajo tierra mediante una línea telefónica que llegaba a un pozo de acceso. En la tarde del tercer día, un desconocido salió del pozo secundario y logró salir a la superficie. Se desconoce lo que sucedió a continuación, pero debido a su recopilación de información sobre el incidente de la cantera Lemon, la fundación descubrió un solo telégrafo, conectado desde la cantera a las oficinas centrales de la compañía minera en Louisville. Decía: 26/8/1944, mina abandonada, túneles siguen colapsados, 23 perdidos, uno de ellos subió por el pozo, lo tiramos hacia abajo, no estaba bien. Algún tiempo después, B.J. Hodley vendió la cantera y estuvo abandonada durante décadas, y los eventos que ocurrieron allí permanecieron ocultos y olvidados hasta el 4 de junio de 1998, cuando se detectó una baja actividad sísmica fuera de las instalaciones del sitio 81 de la fundación. Se enviaron geólogos de la fundación para evaluar la situación, pero no pudieron determinar mucha información, incluido el origen de la actividad. 2 semanas después se presentó un informe de persona desaparecida ante la policía local, donde un niño de 15 años desapareció después de que él y sus amigos se metieran en la cantera Lemon. Mientras se realizaban las labores de búsqueda, el niño seguía desaparecido. Pero durante esas búsquedas en la cantera se descubrió que había un pozo sin sellar ubicado debajo del edificio de mantenimiento sobre el suelo de la mina que conducía directamente a la mina misma. Un equipo de rescate fue bajado al pozo. Después de todo, era posible que el niño se hubiera caído y todavía estuviera allí. Pero debido a la inesperada profundidad y longitud del túnel de acceso, el equipo tuvo que esperar hasta disponer de cuerdas y arneses de seguridad más largos. La profundidad estimada del túnel era de 120 metros, pero el equipo de rescate reevaluó esos números después de explorar el pozo y encontró que estaban más cerca de los 240 metros. Aún así, no se pudo encontrar al niño, y los equipos de rescate informaron sentirse agitados, además de tener dudas sobre su percepción de la mina a su alrededor. El equipo de rescate de 5 hombres informó que había 7 u 8 miembros del equipo, y uno de los hombres informó que estaban en la mina para buscar oro y no al niño desaparecido. Después de 43 minutos, el equipo se quedó en silencio y dejó de responder a las comunicaciones. En la superficie, los equipos rastrearon su amarre, pero descubrieron que se retraía más de lo que había bajado por el pozo. Después de retraer 400 metros de cuerda, el cabrestante se desbordó y se detuvo. Fueron estos eventos los que alertaron a la Fundación SCP sobre la posible actividad anómala en la cantera Lemon. La fundación tomó el control de los esfuerzos de rescate haciéndose pasar por un equipo federal de búsqueda y rescate. Tuvieron un poco de éxito al recuperar a 2 de los 5 hombres, que todavía estaban conectados a sus ataduras, pero menos conectados a sus mentes. Un hombre se volvió violento cuando llegó a la superficie y comenzó a atacar físicamente al personal de la fundación, creyendo que todavía estaba en lo profundo de la mina. Originalmente se creía que el otro hombre estaba en coma, pero después de 20 minutos de inconsciencia comenzó a hablar de manera ininteligible, con una voz que no era la suya, sino la de los otros hombres con los que bajó al pozo. Los otros 3 hombres no salieron a la superficie. 2 de sus amarres regresaron con las cuerdas limpiamente cortadas en su costado. El tercero estaba claramente cortado con trozos irregulares de roca y cubierto de sangre humana en una parte significativa de su longitud. Después de que los 2 hombres recuperados fueran transportados al sitio 81, la fundación administró amnésticos a todo el personal que no pertenecía a la fundación y desarrolló una historia para los eventos que ocurrieron. La cantera Lemon fue clasificada como SCP-2951 porque el interior de la mina está sujeto a anomalías espaciales y temporales irregulares. Se lanzó una investigación histórica sobre la compañía B.J. Hodley y el incidente de 1944, y dentro de SCP-2951, la fundación envió a 4 miembros del destacamento móvil Trotter 5, un escuadrón llamado Héroes del Infierno, para analizar más a fondo lo que estaba ocurriendo bajo tierra.
El equipo ingresó a la mina a través del pozo de acceso secundario y se le ordenó que no permaneciera más de 40 minutos en la mina. Existía, aunque seguía siendo poco probable, la pequeña posibilidad de que pudieran recuperar a los 3 miembros perdidos de búsqueda y rescate y al niño desaparecido, aunque la fundación no guardaba esperanzas, sabiendo muy bien cuán extraños, misteriosos y peligrosos pueden ser los lugares anómalos. El destacamento móvil descendió y después de una rápida verificación del micrófono para determinar que su equipo de grabación estaba funcionando, se movieron más abajo por el pozo. Estaba oscuro y anormalmente profundo. Después de llegar a los 120 metros, llegaron a un alto, un área donde podían caminar. Esto contradecía la profundidad de 240 metros reportada por el equipo de rescate. El destacamento buscó ganchos de sujeción o cualquier otra evidencia física del equipo original, pero solo encontraron huellas. Moviéndose alrededor del área oscura y sinuosa, comenzaron a explorar. No pasó mucho tiempo antes de que los operativos se desorientaran. Teniendo en cuenta su límite de 40 minutos, un operativo puso en marcha el reloj y el capitán le ordenó que le avisara cada vez que hubieran pasado 10 minutos. Mientras exploraban, notaron 2 líneas de amarre contra una pared de roca. Tomaron fotos y siguieron adelante descendiendo más profundo. El soldado de cronometraje informó que registraron 10 minutos, pero los demás sintieron que había sido más largo que eso. Al llegar a un pozo de acceso angosto y estrecho, el equipo determinó que necesitaban moverse en fila india. Mientras pasaba un tiempo significativo, el cronometrador solo informó que habían estado bajo tierra durante 17 minutos. Siendo expertos en la exploración anómala, los miembros del equipo se dieron cuenta de que algo andaba mal y que lo más probable era que se tratara de una anomalía temporal. Pero eso no fue todo. El equipo comenzó a ver destellos de luz en la distancia y a escuchar ruidos debajo de ellos. Tomaron la decisión de salir del pozo, y después de moverse hacia la luz frente a ellos, pensando que era de la superficie, descubrieron que no estaban más cerca de irse de lo que habían estado cuando entraron. El reloj todavía mostraba un tiempo de 17 minutos, y tratar de averiguar dónde estaban en el pozo se estaba volviendo casi imposible. Como si no pudiera empeorar, las linternas y los faros del equipo comenzaron a apagarse. Ahora el destacamento estaba completamente a oscuras y solo podían moverse hacia abajo. No estaban seguros de a dónde iban, pero estaban seguros de que era hacia abajo. Las sensaciones de la caverna se hacían más fuertes, olores extraños, algo poco claro escrito en las paredes de la cueva. El reloj ahora mostraba 13 minutos. Los operativos comenzaron a repetirse, afirmando la frase demasiado tiempo en el fuego una y otra vez. Fue una pesadilla, pero el equipo siguió adelante, aturdidos por los efectos anómalos del foso. Justo cuando pudieron volver a ver la luz de la superficie notaron algo. Había más miembros en el equipo de los que originalmente comenzaron. 3 de ellos, imitando las voces de los demás, vistiendo sus uniformes. Una de las entidades apareció como si estuviera en llamas, con humo ardiendo sin llama desde su espalda, repitiendo esa frase una y otra vez. El capitán ordenó a sus hombres disparar contra los impostores, disparándoles en la oscuridad, pero los disparos fallaron y accidentalmente golpearon algo que provocó una combustión violenta, lo que provocó que todos los dispositivos de grabación se desconectaran y la fundación retirara por completo al destacamento del foso. Los 4 miembros fueron recuperados y se les realizó una evaluación médica. Sin embargo, no se pudo encontrar a las entidades que se hicieron pasar y atacaron al destacamento móvil. Durante una entrevista con uno de los agentes recuperados, afirmó que el equipo estaba perdiendo la noción del tiempo, pero se sorprendió al descubrir que, si bien sus grabadoras estuvieron activas durante un total de 5 horas y 33 minutos, solo pasaron 19 minutos en la mina. Un extraño y anómalo efecto de dilatación de tiempo entre la superficie y el subsuelo. El operativo no pudo determinar el punto en que las entidades, vestidas con sus armaduras e insignias, se unieron al grupo. El médico entrevistador le ofreció al agente un amnéstico, pero él se negó, afirmando que solo lo necesitará si todavía sueña con que la entidad le grite con su propia voz meses después. Si bien la exploración de SCP-2951 por parte de la Fundación reveló los efectos anómalos del foso, la investigación histórica también dio sus frutos. Aprendieron la historia del colapso de 1944 que provocó que B.G. Hadley vendiera la mina, pero también aprendieron otra información importante sobre la cantera Lemon. La fundación recuperó una lista de contactos en una oficina abandonada de Hadley que le permitió a la fundación ponerse en contacto con Jorman Ellis, un investigador retirado de Hadley que cooperó y estuvo dispuesto cuando los agentes de la fundación llamaron a su puerta. Durante la entrevista, la fundación se enteró de que Ellis era originalmente un capataz de la empresa, y que tanto su padre como su abuelo estaban asociados con los altos mandos de Hadley. Cuando se le preguntó acerca de la cantera Lemon, Ellis dijo que si bien nunca trabajó allí, sí pasó tiempo limpiándola después de que la compañía cerrara la mina. Ellis reconoció lo extraño que fue un terremoto en el área, pero no pudo señalar nada extraño sobre el colapso. Sabía que perdieron algunos hombres durante eso, pero no se habló mucho del incidente.
Le dijo a la gente que tratara de localizar a un hombre de apellido Barnes, que también estuvo involucrado en la limpieza y tenía contactos con la compañía que compró el terreno después de que Hoadley lo vendiera. Sin embargo, justo cuando el agente estaba a punto de irse, Ellis recordó otra información. La limpieza en la que trabajó tenía más de 3 docenas de hombres trabajando al mismo tiempo, pero Ellis dijo que era el trabajo más silencioso en el que había estado. De hecho, no estaba seguro de si alguno de ellos le dijo algo durante todo el tiempo que estuvo allí. La fundación recibió una serie de documentos personales del contacto de Ellis Barnes, en forma de cartas que detallaban la venta de la cantera Lemon a Kerbier International. El incidente fue descrito como un derrumbe típico, pero también detalló que extraños hombres en trajes aparecieron en la escena semanas después, haciendo preguntas e intentando escuchar las rocas según la carta. Después de esto, Kerbier International, un grupo minero del que la fundación tiene tan poca información que creen que es anómalo, compró la cantera Lemon. Una carta dirigida a Barnes decía lo siguiente: «Yo mismo lo vi, Jeremiah. Vi algo que era como un hombre saliendo de ese agujero. Humeaba y ardía y gritaba con la voz de otro. Era una cosa sacada directamente del mismo foso. No tengo ninguna duda. Aquel hombre de Geist dijo lo mismo, que los pilares que sostienen el mundo se agrietarán y se desmoronarán, y los cimientos se aflojarán. Lo que hay debajo se volverá accesible, y su poderío caerá sobre los mansos. Lo he visto con mis propios ojos. Sé que es cierto. Aún escucho sus palabras, Jeremiah. 10.000 años. Gritando como un perro salvaje, chillando como si estuviera acorralado. 10.000 años en el fuego». En 2013, Ellis falleció y la fundación se apoderó de sus bienes. Durante este proceso, la fundación descubrió una carta dirigida a un destinatario desconocido, que revela que sabía más sobre la cantera Lemon de lo que había dicho. Su contenido es escalofriante y dice: «Fueron 23 en total. 23 de esos pobres chicos quedaron atrapados detrás del muro. Pudimos escucharlos durante días gritando detrás de esas rocas mientras nos quedábamos sin hacer nada. ¿Has estado alguna vez en una mina durante un apagón? Deja que te cuente. Primero hay un momento de pánico, cuando todo el mundo se apresura a averiguar qué está pasando. Luego, cuando las cosas se calman, tratas de ajustar tus ojos a la oscuridad que te rodea. Pero nunca te adaptas, porque no hay nada que ver. No es como la oscuridad de la noche donde puedes ver las estrellas y la luna o una luz en la calle. En una mina no hay luz durante un apagón. No hay nada que ver allá abajo. Entonces empiezas a oír cosas. Algunos chicos oirán voces o animales o cualquier cosa que simplemente no existe. Algunos se alejarán y se perderán, no seguirán las cuerdas para volver a subir. Algunos caerán en un pozo o en una grieta y nunca los volverás a ver. Entonces se vuelve muy tranquilo. Pude ver el túnel que encontraron antes del derrumbe. No parece haber sido excavado con herramientas, no es adecuado. Ni siquiera tuvieron tiempo de encender luces en él para ver a dónde iba. No sé qué hay ahí abajo. En fin, todo lo que digo es que no he pensado mucho en el infierno, pero creo que nos lo merecemos. Lo que les pase a esos chicos mientras estén ahí abajo es culpa nuestra. Es nuestra culpa por no hacer nada, y la oscuridad cambia a la gente». Ahora ve a ver SCP-1179 Demonio de Fuego Central y SCP-2935 o Muerte para más anomalías de minas y cuevas de SCP explicado.